Hola, hola. Ya ahí me escuchan ya. Hola, hola. Jóvenes, Sí, ¿ya me escuchan? Sí, Ya me sí, escucharon. sí. Ya. La vaina, no sé qué está pasando, pero algo, algo pasó. Bueno, ya. Bueno, gracias por la espera. Fue el motivo por la clase anterior que tampoco recibimos. Pero ahora sí ya se me escuchan, ¿no? Porque cuando apago, ahí sí me vuelven a escuchar, ¿no es cierto? Jóvenes, Sí, jóvenes. sí, le Sí, escuchamos. sí, gracias. Entonces ahí ya estamos nuevamente en onda, como se dice. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a tratar de avanzar para entre hoy y el día de mañana culminar los contenidos. Más me interesa la parte teórica, puesto que ya el desarrollo de ejercicios de manera detallada y el tiempo no nos da. Lamentablemente la próxima semana ya tenemos, son semana de exámenes y tendremos que dar algún tipo de evaluación. Ya vimos el capítulo de acoplamiento magnético, hicimos un ejercicio alusivo al tema. El día de hoy vamos a ver resonancia magnética y también hemos de avanzar circuitos polifásicos. Eso aspiro llegar el día de hoy, el día de mañana, respuesta completa y con eso culminaríamos todo. Sí, más sin embargo, el desarrollo de ejercicios serán alusivos a lo que ya hemos venido haciendo antes, es decir, solución de circuitos en continua y en alterna, con todo lo que tiene que ver a la parte de los teoremas, eso sí. Entonces, a ver, en este momento, permítame unos segunditos hasta compartir el texto. Ahí tenemos el texto, creo que ya podemos visualizar tranquilamente, ¿no? Entonces vamos acá, el contenido, vamos a lo que es, vimos circuitos acoplados magnéticamente. Vamos a la parte de resonancia, ¿no? Vamos a la parte de resonancia. Listo. Por ahí tenemos. Vamos a ver lo que es la resonancia, ¿no? En la respuesta de frecuencia, es decir, cuando nosotros manejamos la parte fasorial, manejamos en el dominio de omega, hay una parte muy importante dentro de la aplicación de circuitos que se conoce como la resonancia magnética o simplemente resonancia. La resonancia no es nada más que un fenómeno en el cual o bajo el cual la corriente de excitación y el voltaje de excitación se encuentran en fase. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos alimentando una red con un circuito, con una fuente de alterna, y nosotros podemos variar de alguna manera la impedancia, entonces llegará un momento en el que la corriente de excitación producida por la fuente de excitación llegarán a estar en fase. Es entonces que se consigue el fenómeno de la resonancia magnética. En otras palabras, un circuito entra en resonancia cuando su parte compleja es
cero, es nula, ¿sí? Sea en la impedancia de excitación o sea en su admitancia de excitación. Así de simple. Por lo tanto, si hablamos de que están en fase, el coseno de teta, es decir, el coseno del ángulo entre el voltaje y la corriente, será de cero. Por lo tanto, el coseno de cero es 1. Es decir, otra característica, ¿sí?, consecuente con lo que les acabo de decir, es de que al ser el coseno del ángulo 1, estamos hablando de un factor de potencia de valor 1 o factor de potencia unitario. En conclusión, lo que nos debe importar es que cuando o para que un circuito entre en resonancia, su parte compleja sea nula. ¿Cuál parte compleja hablamos? La parte compleja de la impedancia de excitación o de la admitancia de excitación. Vamos a ver acá un ejemplo. ¿Sí? Acá tenemos... Sí. Avancemos un poquito más. Eso por acá tenemos. No, aquí está. Sí, aquí está, fíjese. La resonancia es una condición en un circuito en la cual la reactancia capacitiva e inductiva son de igual magnitud, por lo cual da un lugar a una impedancia resistiva, es decir, la parte compleja es nula. Lo mismo se cumple cuando estamos hablando de la admitancia. Entonces, algo muy importante que debemos tomar en cuenta, que la frecuencia de resonancia, ¿sí?, se simboliza con omega sub 0 y no es nada más que es igual a 1 sobre raíz de LC. ¿De dónde sale esta relación? Esta relación sale del simple hecho de analizarlo de acá. Decimos, si yo tengo esta excitación BS y genera esta corriente I, tenemos por lo tanto esta impedancia que sería R más J, que multiplica omega L más 1 sobre, sobre J omega C. Que tenemos acá. Al subir la J pasa con signo negativo, entonces tendríamos menos 1 sobre omega C. Aquí tenemos la impedancia. ¿Cuándo conseguimos la resonancia? Les había dicho cuando su parte imaginaria es cero. ¿Eso qué significa? Si yo igualo la parte compleja a cero, tendría W por L, ¿sí?, menos, a ver, sería así, W por L. A ver, no me quiere coger bien la L, así sería así. Menos 1 sobre omega C es igual a 0. Si despejamos omega, tendremos que es igual a 1 sobre raíz de LC. ¿Listo? Jóvenes, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? Esta condición se completando para circuitos en serie, para circuitos en paralelo. Pongamos aquí, borremos esto así y aquí tenemos eso. Listo. ¿Sí? Vamos acá a la curva universal de resonancia. Fíjense, nosotros tenemos esta curva en la cual establecemos una relación entre la frecuencia, que es variable, con parámetros como la corriente, la impedancia, la potencia y el voltaje. ¿Sí? Por eso se llama curva universal de resonancia. En donde, como ustedes pueden ver, tenemos aquí un valor correspondiente a omega 0 y que corresponde a la frecuencia de resonancia, teniendo una frecuencia superior y teniendo también una frecuencia inferior. Esta banda, que corresponde a la diferencia entre omega 2 menos omega 1, corresponde al ancho de banda. ¿Sí? El ancho de banda en circuitos eléctricos no es el mismo concepto que el ancho de banda cuando hablamos de
de cómo es de transmisión de datos. ¿Sí? Aquí el ancho de banda nos permite determinar, ¿sí?, una banda de frecuencias para la cual el circuito tiene un comportamiento de eficiencia determinado, mientras que el ancho de banda para un circuito o para un sistema en el cual estamos transmitiendo datos hace alusión más bien a la velocidad o a la capacidad que tiene un canal para poder transmitir datos, cosa que no es lo mismo acá. ¿Sí? Donde omega 1 corresponde a esta relación y omega 2 corresponde a esta relación. Ojo, esto para un circuito RLC serie. La misma curva nos sirve para el circuito RLC paralelo, que ya lo vamos a ver. Aquí aparece un término muy importante llamado Q, que corresponde al factor de calidad, y el cual establece una relación, ¿sí? Establece una relación entre la reactancia y la resistencia, sea esta la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva también, ¿sí? Finalmente, lo que hace es establecer la relación de calidad de un circuito entre la frecuencia de resonancia y su ancho de banda, llamado B, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí podemos ver las diferentes curvas y los diferentes anchos de banda para cada una de estas curvas. Estos puntos que ustedes ven acá, si ven que son medios paralelos, corresponden a los puntos de media potencia. Es decir, si aquí en esta cresta, voy a poner acá, si en esta cresta tenemos los puntos máximos o de mayor potencia, fíjense, si esta es la potencia máxima para esta curva, los puntos de media potencia están acá. Ejemplo, si aquí tengo 5 vatios, aquí estarán 2.5 vatios, etcétera, etcétera. O lo que se conoce que estos puntos de media potencia están a menos 3 decibeles del punto de mayor potencia. Como ustedes son de telecomunicaciones, entonces les interesa saber. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo aquí 0 dB, este punto y este punto están a menos 3 dB. O si digo que este punto está, qué sé yo, está a 10 vatios, voy a suponer que está a 10 vatios. Cuidado con pensar que 10 vatios corresponden a 0 dB, no. Sí. Si digo que este punto está a 10 vatios, estos puntos estarán a 5 vatios. No sé si está claro, ¿sí? Entonces, este punto corresponde al punto de máxima potencia y estos dos extremos corresponden a los puntos de media potencia. En la curva que está un poquito más tacha, digamos más bajita, asimismo este corresponderá al punto de mayor potencia. ¿Qué significa? Que asimismo, si aquí tengo 0 dB, estos puntos de acá estarán a menos 3 dB. De igual manera, si este punto es 0 dB, estos dos puntos de acá estarán a menos 3 dB. ¿Sí estamos claros? Esos son los puntos que corresponden a los puntos de media potencia y de potencia máxima. Entonces, tenemos acá, vamos al circuito paralelo. Tenemos una red RLC paralelo, ¿sí? Fíjese, la frecuencia de resonancia sigue siendo la misma, es decir, omega 0 es igual a 1 sobre raíz de LC. Tenemos además la frecuencia superior 1, digo inferior 1 y la frecuencia superior 2. También corresponden al mismo gráfico, pero sus relaciones son distintas. En esto se ha cambiado, ¿sí? Omega 1 para un circuito RLC paralelo es muy distinto por acá debe estar, al omega 1 igual al de acá, ¿sí?
O sea, estas dos ecuaciones son totalmente distintas. Esta ecuación me sirve para un circuito RLC serie y la de acá abajo me sirve para un circuito RLC paralelo. ¿Sí estamos claros? No son iguales. El ancho de banda, sí, podemos establecer como la relación que existe entre la diferencia de la frecuencia superior y la frecuencia inferior. ¿Sí? Para un circuito RLC paralelo, y aquí también tenemos igual. En el mismo caso, para el circuito RLC serie, también tenemos un valor de ancho de banda y un valor de factor de calidad. Prácticamente aquí tenemos la tablita de resumen, fíjense. Aquí tenemos una tablita de resumen, ¿sí? Fíjense. La frecuencia resonante es común al circuito serie y al circuito paralelo. El factor de calidad, fíjense, para el circuito serie es igual a omega 0 L sobre R o 1 sobre omega 0 RC. No así en el circuito paralelo, tenemos que es al revés, sería su inverso, es R sobre omega 0 L o ¿sí? El inverso de esto que sería omega 0 por RC. Las frecuencias de media potencia tenemos para el circuito serie, tenemos aquí, ¿sí? Y para el circuito paralelo tenemos acá. Omega 1 y omega 2. El ancho de banda tenemos también tanto para el circuito serie cuanto para el circuito en paralelo. Eso en lo que respecta a la resonancia, ¿sí? Fíjense, tratemos de obtener la frecuencia de resonancia de este circuito. A ver, tratemos solamente para hacer el 14.9, ¿sí? O el 14.9 de aquí. Tratemos de encontrar la frecuencia de resonancia. ¿Cómo haríamos? Fíjese, va el concepto. Tengo mi voltaje de excitación. Este voltaje va a generar una corriente I. ¿Sí? Para que entren en resonancia, para que este circuito entre en resonancia, este voltaje y esta corriente deben tener el mismo ángulo. O, dicho de otra manera, la impedancia de excitación o admitancia de excitación debe ser nula su parte compleja. Desarrollemos, ¿sí? Entonces, desarrollamos, por favor, aquí. Necesitamos saber cuál es la frecuencia de resonancia de este circuito. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Sí? Calcular la impedancia de excitación, ¿sí? Z. Entonces, ¿cómo calculo Z? Siempre dejo esto abierto y calculo la impedancia de aquí. Teníamos, este sería 1 sobre J omega C. Sería J omega que no tengo y sé que es 0,2. Dicho de otra manera, 1 sobre 0,2, ¿cuánto será igual? 5. Entonces, sería 5, ¿no es cierto? Sí, entonces tendríamos 5 sobre J omega o menos J 5 sobre omega, como quieran, ¿no? La reactancia esta sería, voy a ponerle acá, tengo aquí así, tengo así, eso, ¿sí? Tengo que, este sería J omega R, sería J omega que sigue siendo omega y el que es 1, entonces me queda J omega. ¿Sí? Este me ha quedado menos J sobre menos J5 era. Menos J5 omega. ¿Sí? O dicho de otra manera sería 5 sobre J omega, que es lo mismo, ¿no? Aquí tengo 10. Voy a calcular la impedancia. Z.
Z, ¿sí? Calculemos este paralelo, ¿cuánto sería? Pongamos Z paralelo. Z, a este llamémosle Z de entrada, ¿no? Eso. Z paralelo sería igual a ¿cuánto? Sería menos J 10 por 5, 50. Sobre omega. Sobre 10 menos J5 sobre omega. ¿Alguien se perdió hasta ahí, por favor? Solo estoy sacando la impedancia paralela. Este por este sobre la suma de los dos. ¿Sí? Sería menos J5 sobre omega más 10 o 10 menos J5 sobre omega, tal como está acá. Entonces tendríamos que Z paralelo es igual sí, aquí tendríamos, sería menos J50 menos J50 y eliminando este después de sacar factor común. Aquí sería 10 de omega menos J5. Listo. ¿Alguna pregunta, por favor? Repito, menos J50. Eliminamos de omega acá. Pero antes de eliminar hay que subir este a multiplicar. Sería 10 de omega menos J menos J5. ¿Listo? Mi Z de entrada, mi Z in, ¿sí? Será igual a mi Z paralelo más J omega. Tenemos que Z in igual, ¿sí? Tendríamos aquí menos J50 menos J50 sobre 10 omega menos J5 más J omega. ¿Listo? ¿Sí? Fíjense, aquí podemos resolver esa fracción rápidamente. Tendríamos igual a cuánto. Fíjense, aquí me quedaría menos J50 sí, me quedaría más J10 omega al cuadrado, repito, más J10 omega al cuadrado, me queda menos J cuadrado. J cuadrado es menos 1, con menos se hace más, sería más 5 omega. Sobre 10 omega menos J5. Z in igual ahí está. Tenemos parte real, 5 omega. Chin, ¿sí? Más J que multiplica más J, pongamos, saquemos 10, ¿no? Sería más J10 que multiplica omega al cuadrado menos 5 sobre 10 menos J5. No es 10 omega. 10 omega, sí. Gracias. Aquí tenemos eso. Gracias. Tendríamos aquí sería 10 omega menos J5. Aquí sería 10 omega menos J5. ¿Sí?
Corregido eso, tendríamos que, en este caso, multiplicar por la conjugada, ¿sí? Del denominador sería por 10 omega más J5 sobre 10 omega más J5. Vamos acá, sería Zin igual, ¿sí? Tendría aquí así. En el denominador sería ¿cuánto? Sería 100 omega cuadrado más 25. ¿Sí? En el numerador vayamos multiplicando. ¿Sería cuánto? Sería 5 omega por 10 omega. ¿Sería cuánto? 50. 50 omega cuadrado. ¿Sí? Más J 25 omega. Más J 25 omega. ¿Sí? Más J 25 omega. Luego tendríamos más J 100 más J 100 multiplicando 10 por 10, 100 J 100 omega. Todavía no lo abriremos para ver si podemos simplificar. Omega cuadrado menos 5. ¿Listo? Y más, no, aquí sería menos. J por J, J cuadrado, eso es menos. Sería menos 5 por 10, 50. Ese 0 salió duro. Sería 50 que multiplica a omega cuadrado menos 5. Listo. ¿Qué tenemos aquí, ojo? No se olvide que Zin, para que usted me entienda, ¿no? Porque no voy a volver a copiar todo eso. Sería una parte real más una parte imaginaria. No sé si estamos claros, ¿sí? Fíjense, estos dos términos corresponden a la parte real y estos dos términos a la parte imaginaria. Claro, está cada uno dividido para el denominador. ¿Sí estamos claros de eso, jóvenes? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dice? Para que un circuito entre en resonancia, su impedancia debe ser 0 en su parte imaginaria. Entonces, igualemos a 0 la parte imaginaria. ¿Cuál es la parte imaginaria? Tendríamos, sería J25 omega más J 100 omega que multiplica omega cuadrado menos 5. Listo. Dividido. Yo le voy a poner denominador nada más, ¿no? Es igual a 0. ¿Sí estamos claros, jóvenes? Repito, estos dos términos sobre este denominador es igual a 0. ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Listo. Elimino omega con omega, chao. J con J, chao. Porque esto ya pasa aquí a multiplicar, se haría 0. Quedándome ¿cuánto?
quedándome 25, ¿sí? Más, ¿cuánto sería? 100 omega al cuadrado menos 500 es igual a 0. Omega será igual a la raíz cuadrada, 500 menos 25, ¿cuánto es? 475, ¿sí o no? Sí. La raíz de 475 dividido para 100. ¿Sí? Es decir, es igual la raíz de 475. ¿Cuánto es la raíz de 475? Veamos, ya no es. ¿Dónde está la raíz de 4.75 igual? Ahí está, 2.1794, ¿sí? Sería 2.1794. ¿Qué? Radianes sobre segundo. Eso es todo. ¿Listo, jóvenes? ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? ¿Alguna pregunta, por favor? Marchan todos esos dibujos. Listo. Esto de filtros, esto no es parte del capítulo. Vamos ahora, regresemos un poco al capítulo 12, a ver la parte de circuitos trifásicos. Aquí está. ¿Sí? Vamos a ver los circuitos trifásicos. ¿Dónde tenemos? Aquí. Vamos a los circuitos trifásicos. Fíjese, nosotros tenemos en los circuitos trifásicos, por eso se llaman así, ¿no? Tenemos 3 fases, un neutro. Es decir, un circuito trifásico puede estar concebido por redes que están conectadas en Y o redes que están conectadas en delta. Cuando las redes están conectadas en Y como esta, puede tener 4 conductores, como aquí tenemos. Sí, 3 fases o 3 líneas. A las líneas también se les llama fase. Y tenemos un cablecito que corresponde al neutro. No así en la conexión en triángulo, ¿sí? O delta, donde las 3 son las líneas vivas o fases. ¿Qué tenemos aquí? Los sistemas trifásicos, en donde, ojo, la parte de generación, es decir, donde estoy generando mi energía, es trifásica de 4 líneas o puede ser trifásica de 3 líneas, ¿sí? Dependiendo si es en Y o es en delta. ¿Qué es lo importante aquí? Fíjense, aquí la parte muy importante es la secuencia que tenemos nosotros en la conexión. Y esta secuencia, lógicamente, depende de un juego de bobinas que se tiene, ¿sí? En función de ese juego de bobinas, pues tenemos la secuencia que puede ser secuencia positiva o secuencia negativa. ¿Cuáles son las secuencias negativas? Aquí tenemos, ¿no? Tenemos la secuencia positiva, tenemos BAN, luego tenemos BCN, luego tenemos BBN. Cada uno de estos fasores están desfasados 120 grados. Y la secuencia negativa tenemos en cambio AN igual, iniciamos, luego tendremos BBN y luego BCN. Esa será la secuencia negativa. De igual manera, cada fase, en este caso cada fasor, está desfasado 120 grados. ¿Sí? 120 grados. Normalmente el que está en el origen lo tomamos como, ¿sí?
como referencia. Por lo tanto, diremos VAN con ángulo de 0, ¿sí? Y que corresponde al voltaje de fase, ¿sí? El BCN sería voltaje de fase con ángulo de 120, ¿sí? No, cuidado aquí, no, sino el BCN acá. BCN sería igual al BP, un ángulo de 120, y el BBN, en esta secuencia estoy hablando, ¿no? Estaríamos hablando es igual a BP con ángulo de menos 120. Consecuentemente acá igual, BAN sería igual al voltaje de fase con ángulo de 0, el BBN sería igual al voltaje de fase con ángulo de menos 100, con ángulo de 120, y el BCN con ángulo de menos 120. Ese es para la fase negativa. Aquí tenemos, ¿sí? BCN ángulo de menos 120. ¿Cómo establecemos la relación? Simple. Nosotros determinamos, ¿sí? A través de esta relación. Nosotros decimos el BAN es igual al voltaje de fase con ángulo de 0, el BCN voltaje de fase con ángulo de menos 120 y el ángulo BBN con ángulo de menos 100, con ángulo de menos 240, que es desde acá, ¿sí? El de aquí. Tenemos menos 120 y menos 120 menos 240. O me da lo mismo poner voltaje de fase con ángulo de más 120 que tenemos aquí, ¿sí? Me da lo mismo. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Aquí está. Ángulo de más 120 menos 240. La relación entre estos voltajes, ¿cómo la determinamos? A través de la sumatoria de estos fasores, ¿sí? De estos fasores. Y de acuerdo a la matemática vectorial, tranquilamente nosotros podemos determinar que esa suma es igual a 0. Tenemos aquí la relación. Sí, aquí está, ahí está, ahí tenemos la relación. BAN más BBN más BCN es igual a la suma de los tres voltajes de fases si nosotros reemplazamos o cambiamos a su forma rectangular, veremos que esto es igual a un valor de 0, tal cual está aquí. En el mismo sentido se puede establecer relaciones entre, ojo, las corrientes de fase y corrientes de línea, los voltajes de fase y voltajes de línea, dependiendo de la conexión que nosotros vayamos estableciendo, ¿sí? Fíjense, aquí tenemos nuestra conexión estrella-estrella balanceada. ¿Qué significa estrella-estrella? Que significa que mi fuente está o mis fuentes están dispuestas en conexión estrella y mi carga también está dispuesta en conexión estrella, tal cual lo tenemos acá. Fíjense, ¿sí? ¿Qué establecemos aquí? Establecemos que el voltaje, ojo, el voltaje de fase, ¿sí? Y el voltaje de línea. Tenemos aquí el voltaje de fase y acá tenemos el voltaje de línea, ¿sí? El voltaje de línea son las tensiones entre línea y línea. No confundirse, el N corresponde al neutro. ¿Cómo establecemos esta relación? A través de eso, la ecuación. El voltaje de línea es igual a raíz de 3 veces el voltaje de fase. De la misma manera podemos establecer una relación entre las corrientes de línea y las corrientes de fase. ¿A efectos de qué? Cuando tengamos algún tipo de circuito con una carga y esta carga nosotros logremos descifrar si se encuentra en delta o en estrella, nosotros podemos establecer de manera directa las relaciones entre las corrientes de línea y las corrientes de fase. Eso es de lo que concierne a los circuitos, ¿sí? Trifásicos. Tenemos conexión estrella-delta. ¿Qué significa? Que la fuente estará dispuesta en estrella y la carga estará dispuesta en delta. ¿Podemos establecer una relación? Sí, señor, aquí tenemos, fíjense, vean. Estas son las relaciones que se establecen.
Una vez establecidas estas relaciones, podemos determinar los diferentes valores, sean de voltaje, o sea, de corriente, tanto de fase cuanto de línea. De la misma manera podemos tener la conexión delta y la carga en delta, es decir, esta es la conexión delta-delta. Tenemos las fuentes están en delta y las cargas también están en delta. Eso es lo que, en resumen, la parte de los circuitos o sistemas trifásicos. ¿Cuál es el objetivo de utilizar sistemas trifásicos? A efectos de poder generar, ¿sí?, menos pérdidas y poder alimentar a sistemas balanceados y también desbalanceados. Aquí tenemos las relaciones, ¿no? Estas relaciones nacen del análisis circuital de cada uno de los circuitos. Ya, tenemos conexión Y, conexión Y delta, conexión delta delta, conexión delta Y. Listo. Con esto estaríamos terminando esta parte. En vista de que ya no nos queda mucho tiempo como para el desarrollo de ejercicios de manera un poquito más desmenuzada. Tenemos nosotros dos aportes. El día de mañana voy a enviar una tarea y la evaluación que tomaremos será omitiendo esta parte de estos dos últimos capítulos que no hemos desarrollado ejercicios en detalle. No sé si haya preguntas, por favor. Jóvenes, ¿me estaban escuchando o no? Sí, bro. Sí, jefe. Sí. Lamentablemente mi máquina ya al término del semestre se puso medio rara. Entonces, esperemos que las cosas vayan mejorando. No sé qué pasó, la verdad no sé qué pasó. Estamos, fíjense, traté de configurar nuevamente, pero creo que cometí el error de actualizar el Zoom y es por eso que no sé si se fijaron cuando ahora hago una línea y si hago de manera continua, tiende a formarse curva. No sé qué pasó. El otro día me apareció por ahí una actualización del Zoom. Inge, no se lo escucha. ¿Aló? ¿Ahí me escuchan? Ahí sí, Inge. Sí, les decía que lamentablemente la configuración del micrófono o mejor dicho, el micrófono se ha desconfigurado porque actualicé el Zoom y ahora cada que ingreso tengo que estar ahí en esa batalla de que ustedes me puedan escuchar o habilitar el micrófono. Pese a que ya he revisado todo, pues lamentablemente hubo fallas. Pero bueno, son susceptibles. Ya apenas nos falta la semana que viene. Listo, muchachos, nos vemos el día de mañana y ahí con la finalización de los contenidos veremos cómo nos organizamos para la parte de evaluación. Si no hay preguntas, yo les agradezco mucho, por favor. No se descuiden con el resto de materias, lean también para que puedan aprobar todas. Un abrazo y cuídense.